Hola a todos, esto es Historia en Pantuflas. El día de hoy vamos a hablar sobre feudalismo y en el presente video recorreremos algunos aspectos básicos de lo que entendemos como sistema feudal, su ubicación en tiempo y espacio y cómo se lo entendió en su época. Esperamos que lo puedan disfrutar. Antes que nada, una aclaración sobre el uso del término feudalismo. Muchas veces a nosotros, los historiadores, solemos referirnos a cosas que ocurrieron en el pasado utilizando conceptos del presente. Esto a veces puede ser problemático, porque es caer en el anacronismo. Como, por ejemplo, cuando decimos que los habitantes del Virreinato del Río de la Plata eran argentinos. Por supuesto, si vieron nuestros anteriores videos, sabrán que esto no fue así. Pero en otras ocasiones, los historiadores construimos conceptos que nos ayudan a definir mejor los acontecimientos que ocurrieron en el pasado, por más que en dicho pasado no se utilizara ese concepto. Este es el caso del concepto de feudalismo. El término feudalismo apareció a fines del siglo XVII, utilizado por juristas ingleses, pero no se volvió popular su uso hasta la Revolución Francesa en 1789, cuando la Asamblea Nacional Francesa, que surgió de dicha revolución, abolió los derechos feudales de la nobleza. Para los revolucionarios franceses, el feudalismo era sinónimo de opresión y oscurantismo. Esto ayudó a consolidar la imagen popular de una Edad Media oscura, atrasada y retrógrada. Por supuesto, sería erróneo generalizar y decir que todo lo que ocurrió antes de 1789, es decir, antes de la Revolución Francesa, era feudalismo. Por eso, para poder definirlo de la mejor manera posible, vamos a proceder a analizar dos conceptos que nos parecen fundamentales para entender mejor el feudalismo: el vasallaje y el feudo. El vasallaje fue una relación personal entre por lo menos dos hombres libres, que es como se denominaba a los nobles durante la época. Uno de ellos, sabiéndose inferior en poder y en riquezas, se presentaba ante el otro, a quien veía como un superior, y se subordinaba a él. Se convertía en un vasallo del hombre que pasaba a ser su señor. El vasallo juraba obedecer las órdenes del señor y auxiliarlo en caso de guerra. A cambio, el señor otorgaba al vasallo un privilegio o una concesión para que pudiera mantenerse. Esta concesión recibía el nombre genérico de feudo. El feudo era una porción de tierra otorgada a un señor feudal para su beneficio y cuidado. A cambio de protegerla, el señor feudal aprovechaba de ella lo que podía. Pero no era el señor feudal quien trabajaba la tierra, sino los campesinos que allí habitaban. Algunos de estos campesinos servían directamente al señor, eran sus siervos. Otros eran campesinos que habían llegado a un acuerdo con el señor para habitar y trabajar la tierra a cambio de un tributo. Dentro del feudo, el señor era poseedor de todo lo que había: las tierras de cultivo, el ganado, los ríos en donde se pescaba o navegaba, los caminos y puentes, los bosques en donde los nobles cazaban por deporte, los molinos en donde los campesinos molían los granos de cereal. Y para permitir el uso de todo esto a otras personas, el señor feudal cobraba impuestos llamados banalidades. De ahí que a veces el señor feudal recibiera el nombre de señor de ban. Una aclaración: cuando decimos que el señor feudal era poseedor de todo lo que había dentro del feudo, no estamos queriendo decir que fuese el propietario del mismo, no necesariamente. Piensen que el concepto de propiedad que tenemos nosotros es moderno, es propio del capitalismo, no del sistema feudal. Dicha concesión, dicho feudo, se le había otorgado al señor feudal por parte del superior dentro de la línea de vasallaje. Por tal motivo, ante una falta en la relación de vasallaje, el superior podía retirarle a su vasallo dicha concesión. Volvemos a insistir que el concepto de propiedad que manejamos nosotros es distinto
al que existía durante el feudalismo. Toda persona, al menos los nobles, eran quienes eran de acuerdo a la línea de vasallaje. Todo hombre libre era inferior o superior a otro. Para decirlo de otro modo, durante el feudalismo, todo señor feudal era señor o vasallo de otro señor y, teniendo un superior, era este quien le otorgaba al señor feudal sus privilegios y podía retirárselos, como ya dijimos, ante una falta. Prácticamente en todas las zonas de Europa Occidental existían relaciones feudo-vasalláticas, ya a partir del año 1000. Pero pese a todo lo dicho, no en todas las zonas existió el mismo tipo de sistema feudal y no todos los señores feudales tenían las mismas atribuciones. Por ejemplo, el feudalismo en los reinos españoles, las monarquías nórdicas y en Inglaterra se desarrolló sin un debilitamiento del poder del rey, a diferencia de lo que sí pasó en Francia y Alemania. En estas dos regiones, la monarquía seguía existiendo, pero con un poder efectivo muy limitado, dependiendo siempre del resto de señores feudales para su aplicación. El rey por entonces era un señor feudal más entre tantos otros, aunque supuestamente superior en rango, lo que llamamos un primus inter pares. Además, en algunos lugares de Europa, el feudalismo se desarrolló bastante más tarde que en el resto. En las actuales Polonia, Rusia, Hungría y otras zonas de Europa Oriental, el sistema de dominación feudal comenzó a fortalecerse recién a fines de la Edad Media, provocando que los campesinos en estas regiones fueran sometidos a un régimen de servidumbre aún mayor que existía en Europa Occidental. Si por un lado la aparición del feudalismo implicó que en muchos lugares de Europa Occidental se fragmentara el poder de las monarquías, el poder de la Iglesia en la Edad Media no hizo más que acrecentarse. El cristianismo se había impuesto como la religión oficial de toda Europa antes de iniciada la Edad Media, y la Iglesia se convirtió en un agente de poder muy importante conforme avanzaban los siglos. Durante los siglos posteriores al año 1000, la Iglesia tenía tanto poder e influencia que podía intervenir en los asuntos de gobierno en distintos reinos y podía convocar a los mismos a distintas cruzadas. Se atribuía también la autoridad de coronar reyes y emperadores, además de ser propietaria de grandes cantidades de tierras en toda Europa, administradas por obispos, abades y órdenes militares. Estos eran los denominados señoríos eclesiásticos. La máxima autoridad de la Iglesia era el Papa, el obispo de Roma. Este no solo detentaba poder espiritual por ser la máxima autoridad del cristianismo, sino que también era poseedor de una gran cantidad de tierras en Italia, además de su sede principal en Roma. Estos eran los llamados estados pontificios, que fueron uno de los grandes actores políticos de Italia durante toda la Edad Media y moderna. La legitimidad de la sociedad feudal estaba basada en la concepción que tenía sobre sí misma como una sociedad tripartita. Existían, según esta idea, 3 estamentos distintos, cada uno con un rol y ciertas actividades asignadas, obviamente distintos entre sí, pero, según esta idea, cada una de ellas tan importante como la otra para mantener el orden y la cohesión social. Estos 3 órdenes eran los oratores, los velatores y los laboratores. ¿A qué nos referimos con estamento? Básicamente, un estamento es un sector social definido, por supuesto, por su posición económica, pero también, y quizás más importante, por el lugar que le otorga la ley ante el resto de la sociedad. A diferencia de las clases sociales, los estamentos solían ser, al menos en teoría, inamovibles de por vida. Si uno nacía noble o campesino, tendía a permanecer dentro de la nobleza o dentro del campesinado lo que resta de su existencia. Las leyes vigilaban muy severamente que las diferencias entre los distintos estamentos se mantuviesen y fuesen bien visibles, por ejemplo llegando incluso al punto de regular la forma en que tenían de hablar y de vestir los distintos estamentos. El estamento de los oratores comprendía al clero en sentido amplio. Obispos, abades, monjes, clérigos, curas, todos estos formaban parte del mismo orden,
Su función ideal era la de orar o rezar por las almas de los cristianos y servir a Dios. El estamento de los velatores comprendía a todos aquellos que tenían la función de luchar con las armas para defender la sociedad cristiana. Velatore viene del latín velum, que significa guerra. Estos velatores eran los nobles y los caballeros, y estaban ligados entre sí mediante los vínculos de vasallaje que mencionamos anteriormente. Finalmente, estaba el estamento de los laboratores, aquellos que laboraban, trabajaban. Este estamento comprendía a toda la masa campesina que tenía como función la de trabajar para sostener económicamente a toda la sociedad feudal. En realidad, este es un ideal de sociedad que no siempre llegó a cumplirse. La realidad es más compleja, como nos encanta decir a los historiadores. ¿A qué nos referimos con esto? Principalmente a que incluso dentro de los mismos estamentos podían existir diferencias sociales y en algunos casos muy notorias, como por ejemplo dentro del estamento de los oradores, es decir, el clero, teníamos por un lado el alto clero y por el otro el bajo clero. Mientras el bajo clero era parte de la masa trabajadora, el alto clero tenía mucho más en común con la nobleza, y muchos grandes señores eclesiásticos provenían de familias nobles. Los señoríos eclesiásticos también estaban basados en la explotación de la mano de obra campesina, y los obispos y abades que conformaban el alto clero podían también ejercer poder político en sus dominios. En la práctica, estos señoríos eclesiásticos funcionaban igual que los señoríos laicos. En segundo lugar, dentro de la masa campesina, algunos individuos podían llegar incluso a enriquecerse y a destacar por sobre el resto. La existencia de esta élite de campesinos enriquecidos está documentada, y en muchos casos se evidencia que estos ascendieron a posiciones importantes en sus comunidades. Y ni que hablar de lo que ocurría en las ciudades. Pero bueno, si nos metemos en ese submundo en este video, la verdad se nos haría demasiado largo. Así que, por lo pronto, lo que podemos concluir es que la sociedad feudal, más que una sociedad tripartita, podría considerarse más bien como una sociedad dual, dividida entre los sectores privilegiados, dentro de los que estaban la nobleza, el alto clero y algunos campesinos peones enriquecidos, y por el otro lado aquellos no privilegiados, entre los que podemos encontrar la gran mayoría de la población campesina y el bajo clero. Y hasta acá un breve resumen del concepto de feudalismo. Esperemos que les haya gustado. Quisimos que este video fuese una introducción al tema. No pretendemos en la duración del mismo agotar todos los aspectos del feudalismo. Dejamos afuera algunas cosas que sin embargo son importantes, como por ejemplo las discusiones entre los historiadores sobre el origen y el fin del sistema feudal, las diferencias entre los mismos señoríos laicos, pero un tema que también nos gustaría haber tocado y que quizás para próximos videos estén, es el rol de las ciudades durante el sistema feudal, el resurgimiento de las mismas y el auge de una nueva clase social que va a ser muy importante para periodos posteriores, y su participación fundamental en la reactivación económica y en la expansión del comercio a largo plazo. Nos referimos a la burguesía. Espero te haya gustado el video. Ya que estás, suscribite, comentá, danos me gusta o criticá. Nos vemos la próxima.